Hoy nos encontramos en la gigantesca ciudad de Bet-Shean. Digo gigantesca porque para la época del Nuevo Testamento era una ciudad de más de 40,000 habitantes, algo grande para esa época. La ciudad de Bet-Shean tiene mucha historia, viene desde la época cananita. Fue el rey Saúl el que peleó contra los filisteos tomó en realidad esta ciudad fue tomada por Josué y más adelante este era un lugar importante, capital de los filisteos. Saúl tuvo una batalla muy cerca de aquí, en la batalla en la cual perdió la vida, por haber consultado a una pitonisa, quien le pronosticó, el mismo diablo, que al día siguiente él se iba a reunir con sus hijos en la muerte. A más o menos unos 10 kilómetros de este lugar se encuentra el lugar donde fue la batalla, donde el rey Saúl y sus hijos murieron. En realidad el rey Saúl se suicidó junto con su escudero. Le pidió al escudero que le quitara la vida y él mismo se tiró sobre la espada y así murió. Sus 3 hijos murieron. Cuando los filisteos llegaron, se encontraron los cadáveres del rey, el primer rey de Israel, y sus 3 hijos. Les cortaron la cabeza y trajeron sus cuerpos a esta ciudad, Bet-Shean. Y aquí en la montañita que ven ustedes en la parte de atrás, en ese lugar había una muralla, era la ciudad antigua. Todo lo demás que está excavado ahora, y muy poco está excavado, esta ciudad era gigantesca, es de la época greco-romana, o sea del Nuevo Testamento, de la época de Cristo. Y Bet-Shean es una de las 10 ciudades de la alianza de Decápolis que Roma fundó con 10 ciudades de la parte norte de Palestina. Pero volviendo a la historia de Saúl, la ciudad en la época de Saúl era la parte alta de la ciudad, la montaña que vemos. Luego los romanos pusieron un templo romano allá en la Acrópolis, en la parte alta de la ciudad, pero la ciudad se extendió por todo alrededor. En la época, sin embargo, del rey Saúl, la ciudad estaba en la parte alta, era mucho más pequeña y estaba rodeada de murallas. Fue justamente en este lugar aquí donde colgaron los cuerpos de Saúl y sus hijos, los filisteos. ¿Por qué a Saúl le costó la vida? Y vamos a aprender lo que Dios nos enseña con respecto a cómo debemos buscar solamente a Dios y no ir tras los dioses falsos o violar los mandatos que Dios nos ha dado con respecto a consultar a los muertos. Es algo fatal que nos puede llevar a la destrucción. Y aquí está el testimonio de tantos siglos atrás, donde se colgaron los cuerpos de Saúl y sus hijos por haber desobedecido a Jehová, tal cual lo dice la palabra de Dios.